sociales en Tertulia, en el blog y bueno, en la parte del videoblog, para hablarles un poquito acerca del asunto de las redes sociales y el e-branding que ha empezado a ponerse de moda a propósito de esta triste historia de los heladeros y de las promociones que no están tan cerca de uno, ¿no? Como rezaba el eslogan de una de las marcas que ha empezado a entrar en público. El asunto de las redes sociales, en efecto, todo el mundo las conoce porque a cada uno de nosotros entramos o experimentamos de alguna manera estas. Es un tema que en efecto de alguna manera hemos estado viendo en el blog. Incluso muchos de ustedes, los que participan en el blog con sus comentarios, han indicado del uso que se les podría dar a las redes sociales y a los blogs. En el caso particular que hoy día quiero de alguna manera conversar con ustedes es ver para qué sirven si es que yo como anunciante he considerado que las redes sociales tipo Facebook o MySpace o incluso los blogs me pueden ayudar a posicionar una determinada marca o mensaje en función al efecto viral que tienen estas redes, ¿no? Que es justamente lo que pasó con el caso de esta marca de helados. Entonces, el primer gran tema que hay que plantear es que cuando estamos hablando de publicidad en Internet o el famoso e-branding, hay que entender al medio, primer gran tema. Entonces, la facilidad que tienen los consumidores de crear contenidos genera que ellos mismos puedan de alguna manera orientar la opinión respecto de ellos. Eso está vinculado con el tema de la viralidad. Y claro, hay que decir esto, en el caso de la publicidad que se hace a través de Internet o a través de estos medios, la viralidad, es decir, es haciendo referencia al hecho de que yo mando un mensaje y se transmite tal como pasa con un virus en la red de manera inmediata, no es una simple moda. La viralidad es en verdad una tendencia, es casi una disciplina. Si yo voy a hacer publicidad en Internet, tengo que considerar que la viralidad pues es una forma de comunicar con cierto rigor y tengo que entender en qué consiste ese rigor. No es inteligente hacerlo de manera espontánea o por último para probar o tantear. Aquí no hay ensayo o error. Si lo hago porque sé exactamente cuál es el mensaje que quiero de alguna manera impulsar. ¿Por qué? Porque la viralidad está vinculada con otro efecto, el de adopción. Cuando yo genero contenidos de este tipo dentro de una red social, lo que quiero es, o por un lado, tener evangelistas que se unan a mi mensaje, o más bien por el otro lado, detractores, o en otras palabras, vigilantes, que fue lo que pasó justamente en el caso concreto del helado, o de la marca de los helados. Por un lado, tuvo mucha gente que se plegó a la promoción mandando emails y generando el efecto viral del evangelista, pero después el rebote vino como vigilante o como detractor. Y al mismo tiempo tuvimos una situación viral que finalmente, como si fuesen dos polos opuestos, tuvo un efecto neutro, negativo y en el peor de los casos en contra de lo que finalmente quería hacer la marca. Esa es otra pregunta interesante. ¿Cuál era el objetivo, cuál era la estrategia al querer utilizar este tipo de medios virales? El último tema interesante para cerrar esta historia es que si vamos a usar redes sociales, probablemente también podemos aprovechar las oportunidades o las crisis. Sería muy interesante que esta marca, por ejemplo, se anime a utilizar el mismo entorno en el que sus propios consumidores le están hablando, es decir, el de las redes sociales. ¿Por qué, por ejemplo, no poner algún tipo de mensaje dirigiéndose a estos consumidores en algunas de estas redes como Facebook o MySpace, o por último, un blog dentro de la propia página corporativa de la marca? Hubiera sido muy interesante que quien de alguna manera tenía a su cargo esta campaña trate de conversar con esta gente que lo que quiere en verdad es hablar. Justamente, lo que hacen al expresarse en estos medios es eso, decir cuán molestos o cuán contentos están de haber podido encontrar el mensaje que de alguna manera los identificaba con su marca. Es una oportunidad interesante para que el caso de estudio se vuelque de lo negativo a lo positivo. ¿Por qué no un blog corporativo que explique un poco por qué se animaron a hacer viral una campaña que en principio pudo haberse manejado bien en los medios tradicionales? Es una buena pregunta. Bueno, los dejamos ahí y nos vemos en el próximo envío aquí en Tertulia. Ya.